Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio número 2 del examen de junio de 2018, que nos plantean que dada la siguiente gramática y nos dan la definición formal de una gramática donde S, A y B son los símbolos no terminales, X e Y son los símbolos terminales, S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones. Esta es la gramática, o sea, las producciones de la gramática, y nos piden indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Inciso A, G es una gramática regular. Inciso B, el lenguaje generado por G es un lenguaje regular. Inciso C, el lenguaje generado por G es un lenguaje independiente del contexto no regular. O inciso D, ninguna de las anteriores es verdadera. Entonces lo que tenemos que pasar a ver aquí es qué lenguaje nos genera esta gramática. En primer lugar, lo que podemos decir de esta gramática es que es una gramática independiente del contexto. O lo que es lo mismo, es una gramática que no es regular, y lo sabemos porque la primera producción no cumple con las reglas de las gramáticas regulares, que nos planteaba que todas las producciones tienen que tener esta forma, ¿no? O en la parte derecha, o un terminal seguido de un único no terminal, o un único terminal, o la cadena vacía. Y en este caso la primera son dos no terminales. Por tanto, esta gramática es una gramática independiente del contexto porque no cumple con las condiciones de las gramáticas regulares. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que, como hemos visto otras veces, o sea, las gramáticas independientes del contexto nos pueden generar o nos pueden representar un lenguaje independiente del contexto, ¿no? Un lenguaje independiente del contexto, pero también nos pueden generar o representar un lenguaje regular. O sea, por tanto, el hecho de saber que la gramática no es regular o que es independiente del contexto, pues no podemos decir todavía si el lenguaje es regular o no. Lo único que podemos decir aquí es que la gramática es regular. Pues eso es falso, porque acabamos de ver que la gramática no es regular, ¿vale? Entonces lo próximo que podríamos hacer aquí es ver el lenguaje para intentar descartar de entre una de estas dos, de B y C, ¿no? Entonces la gramática tendremos que empezar por el símbolo S, que es el inicial, y tendremos, la gramática podríamos decir que está dividida en dos partes, ¿no? O sea, S es AB, ¿no? Y para derivar una cadena de aquí, pues tendremos que derivar utilizando las producciones relacionadas con la A, que serían A es XA, o lo que es lo mismo, esto viene siendo como A asterisco, ¿no? Y luego A es X, ¿no? Que ya esto, por lo mínimo que puede ser aquí la A, pues es una sola X. Por tanto, esto sería algo así como X asterisco, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede ser como mínimo una X, y luego esta misma A sustituida aquí mismo, pues puede ser varias X seguidas, ¿no? Y luego la parte relacionada con la B, pues es lo mismo, pero para I, ¿no? B es IB y B es B. Y B es I, ¿no? O sea, por tanto, esto también sería como I asterisco, ¿no? Entonces, lo que nos quedaría aquí sería que entonces las cadenas o el lenguaje podría ser el siguiente. O sea, el lenguaje es el siguiente. O sea, como mínimo aquí podría ser una X seguido de, o sea, una X aquí seguido de una Y aquí, ¿no? O sea, que sería XY, ¿no? La siguiente, ¿cuál podría ser? Pues 2X y una Y. O una X y dos Y's. O 2X y dos Y's, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, que es cualquier número de X con como mínimo una, seguido de cualquier número de Y's con como mínimo una, ¿no? Y entonces,
¿cómo nos quedaría ese autómata? O sea, la expresión regular más o menos sería algo como esto, sería x asterisco, ¿no? Seguido de, o sea, x asterisco seguido de y asterisco, ¿no? ¿Vale? ¿Y el autómata cómo sería? Pues el autómata sería, pues como mínimo, una x seguido de una y eso nos llevaría al estado de aceptación, pero luego, después de la primera x, pues pueden venir otra ristra de x en cualquier cantidad, y después de la primera y, pues pueden venir varias i's, ¿no? Y este sería el autómata que me acepta el lenguaje que representa esta gramática. Por tanto, el lenguaje que genera la gramática es un lenguaje regular, pues este es el verdadero. ¿Por qué lo sé? Porque si yo puedo diseñar este autómata, eso quiere decir que el lenguaje es regular, por la propia definición de los lenguajes regulares. O sea, un lenguaje es regular cuando yo puedo diseñar el autómata que acepta dicho lenguaje, ¿no? Entonces, el C, por ejemplo, LG es un lenguaje independiente del contexto, no regular. Pues no, porque es regular, o sea, no necesito la pila para contar cantidades ni nada, por tanto, este es falso y por tanto este también es falso, ¿vale? Porque ya sabemos que el verdadero es este. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es probar este autómata en el JFlap. O sea que sería 1, 2 y 3 estados. Luego, de aquí a aquí, pues con una X. Luego aquí, pues X asterisco. Y luego aquí, una Y. Y luego aquí, pues Y asterisco. Luego, este estado es inicial y este estado es final. Y este sería el autómata, ¿vale? Luego, cadenas que me acepta este autómata. Pues la mínima habíamos dicho que era XY, ¿no? Luego XY, XXY. Luego XY. Y así sucesivamente, pues ahora cualquier cantidad de X seguido de cualquier cantidad de Y, con como mínimo una, ¿vale? Y así sucesivamente, o sea, solo una X y luego varias Y, es todo lo contrario, ¿vale? Y bueno, la cadena vacía. Y así con esto, pues probamos. Y para todas estas tiene que dar positivo, o sea, aceptadas, por supuesto, y la cadena vacía no, porque el estado inicial no es de aceptación, ¿no? Luego ahora, cadenas que no acepta, pues cualquier cadena que empiece con Y, de cualquier tamaño, y le pueden seguir X, ¿no? O no sé, cualquier otra cadena que no tenga este patrón, ¿no? Que sean primero X y después Y. Y esas, por supuesto, las tiene que rechazar junto con la cadena vacía. Pues nada, esto es todo y hasta un nuevo vídeo. Gracias.